En el episodio de hoy te revelo un método secreto para crear mucho más contenido en mucho menos tiempo. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Productividad Máxima, comenzamos. El método consiste en contarlo de otra forma. Te explico. Básicamente es una técnica que yo utilizo en Instagram y que me funciona extremadamente bien en mis publicaciones. Te pongo un ejemplo. Creo una publicación con un resumen de un libro. Por ejemplo, el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Lo que hago en la portada de ese formato de carrusel, donde pongo varias imágenes, el título, la primera imagen, es un titular. Y ahí pongo resumen libro. Y pongo el libro, la imagen del libro con la portada. Y así la gente sabe que es el resumen del libro. Luego pongo los distintos puntos, los 7 puntos más importantes, y una introducción previa y al final una llamada a la acción. Recuerda que esta plantilla que utilizo la puedes descargar gratis desde borjagirón.com/plantilla. Perfecto, ahí tenemos ya un contenido generado. Pero ¿cómo podemos crear más en menos tiempo a partir de ese trabajo previo que hemos realizado? Básicamente, lo único que tenemos que hacer es cambiar el título, cambiar esa portada. Por ejemplo, simplemente decimos cómo ganar amigos. Listo, no hacemos referencia a que es un resumen de un libro, sino que dejamos claro el objetivo de esa publicación sin hacer referencia al resumen del libro, que luego más adelante lo podemos decir, pero ese primer impacto es clave para llamar la atención y que podamos crear mucho más contenido a partir del contenido que ya hemos creado. Y con esto podemos jugar extremadamente bien a lo largo de los días y de nuestros contenidos. Otro ejemplo. Resumen libro La revolución de la glucosa. ¿Dónde? Sigo el mismo proceso. Pongo ese titular, el título es resumen libro, pongo la imagen del libro y luego te cuento a lo largo de las siguientes imágenes en el formato carrusel de Instagram que vas deslizando el resumen del libro con los puntos más importantes y al final siempre una llamada a la acción, por ejemplo, para que la gente escriba la palabra resumen y le mando el acceso al podcast Grandes Aprendizajes, por ejemplo. ¿Y qué hago para cambiar esto? Que a lo mejor a veces algunos titulares no funcionan muy bien, pero el contenido es bueno. Pongo otro título. Lo duplico y creo otro contenido distinto en principio, pero que es básicamente lo mismo. Puedo jugar un poquito más, pero lo importante es generar el contenido donde se nos va más tiempo. Y luego tenemos que rentabilizar ese tiempo. Por ejemplo, he puesto el título de ¿Tienes hambre todo el rato? Y luego el libro trata sobre eso. Trata sobre cómo alimentarte de una mejor forma, cómo ordenar los alimentos. ¿En qué orden debes comer cada alimento? Entonces, un problema muy común que tiene la gente es que tiene hambre todo el rato y en este libro tratan de solucionar esto y te explican la razón. Por tanto, un titular es resumen libro La revolución de la glucosa y otro titular con el prácticamente mismo contenido es ¿tienes hambre todo el rato? Y así identifico o la gente se identifica con este titular a lo mejor que con el libro, porque lo pueden entender mal, no saben muy bien de qué es el libro, puede que no les interese, puede que piensen que es solo para gente que tiene algún tipo de problema con la comida, o es solo para personas diabéticas o temas similares. Entonces es muy importante jugar con esos titulares. Otro ejemplo más, en mis podcasts, por ejemplo, cuando hago algunas entrevistas, como tengo 11, 12 podcasts en realidad en la actualidad, en borjagirón.com, en el menú puedes descubrir todos mis podcasts. Te recomiendo que los escuches. El caso es que con los podcasts también, por ejemplo, una entrevista que hice a Celia Rubio. Dentro de el podcast de Instagram la titulé 1 millón de seguidores con Celia Rubio. ¿Por qué? Porque en el podcast de Instagram hablamos sobre Instagram y una parte muy importante de la entrevista va sobre ello, cómo ganar 1 millón de seguidores en Instagram. Pero en mi podcast Marketing Digital, la misma entrevista, que la subí exactamente igual, la titulé Estrategias de marketing únicas y finanzas personales con Celia Rubio. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo que quiere el público. Y además, ese mismo contenido lo he duplicado. He rentabilizado mi tiempo, he multiplicado mi tiempo
sin esfuerzo prácticamente, solo pensando en ese titular. Y además, obviamente, porque en esa entrevista hablamos sobre estrategias de marketing únicas para vender su libro y también hablamos sobre finanzas personales. Por tanto, esta estrategia, este método que muy poca gente conoce, es súper potente y te puede permitir atraer a muchas personas que no lograrías atraer para ese contenido, porque el titular es clave. Y es que el contenido ya lo tienes y el valor ya lo tienes. Así que es una forma perfecta, un método increíble para llegar a mucha más gente sin esfuerzo o con mucho menos esfuerzo. Así que empieza a plantearte cómo puedes utilizar esta estrategia en tu negocio, en tus contenidos, en tus redes sociales, en tus vídeos, en tus podcasts, en tu newsletter incluso, cambiando el asunto cada cierto tiempo y dejando un margen de tiempo, obviamente. Esto es importante. No publiques ese mismo contenido al día siguiente cambiando el título. Pero al cabo de un mes y medio, 2 meses, lo puedes hacer sin problema. Pero cuidado, en un blog, en los artículos de un blog, esto no lo puedes hacer porque Google o los buscadores van a considerarlo contenido duplicado, porque el contenido es el mismo. Entonces esto tienes que tenerlo muy en cuenta. Únete a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad. En serio, si eres autónomo, si tienes un negocio, únete a la comunidad ahora mismo. borjagirón.com/comunidad. Y ahí descubrirás todo lo que puedes conseguir uniéndote a la comunidad, cómo acceder a mi podcast secreto, con contenido exclusivo, único y de un increíble valor. Podrás acceder también al grupo de Telegram. De hecho, está todo dentro del grupo de Telegram, organizado por temáticas, por categorías, para hablar sobre Instagram, sobre negocios, sobre un montón de temas, básicamente. De hecho, me acabo de meter para decirte exactamente las categorías: finanzas y criptomonedas, redes sociales, SEO, club de lectura, webinars y directos que realizo y que comparto en exclusiva en el grupo, sección de preguntas, reto del mes, una sección, una categoría específica donde hablamos sobre inteligencia artificial, salud, productividad, podcasting, novedades que comento, hay una sección de colaboraciones y otra de trabajos. Así que es brutal y ahí lo tienes todo. Y además tenemos las sesiones del Mastermind todos los lunes. De hecho, hoy tenemos una nueva sesión. Te invito a que si eres autónomo, si eres emprendedor, si tienes un negocio, esto es lo que tienes que hacer. Entrar en borjagirón.com/comunidad. Deja de estar solo y deja de perder tu tiempo haciendo cosas que no tienes que hacer porque no hay un grupo de personas que te puede ayudar a tomar muchas mejores decisiones. borjagirón.com/comunidad. Si te ha aportado valor este episodio, compártelo, dale a me gusta si lo escuchas desde Spotify. Bueno, desde Spotify puedes dejar 5 estrellas o desde Apple Podcast y dejar una pequeña reseña. Si me escuchas desde iVoox, sí que puedes dejar un pequeño comentario y puedes compartirlo en tus redes sociales, con algún amigo, con algún conocido, en algún grupo de WhatsApp, alguien que conozcas que sea emprendedor, que esté con el tema de la productividad. Compártele este podcast, Productividad Máxima. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Productividad Máxima, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.